Yo he vendido todo mi Bitcoin. Lo más probable es que volvamos a ver en 1, 2 años más, eso nadie lo sabe, digamos de momento, pero vayamos a volver al Bitcoin en 25, en 30, en 35. O sea, esto no va a ir ahora de los 69 hasta los 200 en línea recta. Desde que llegamos a máximos históricos, cualquier persona que haya comprado Bitcoin ha ganado dinero. Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana y en el día de hoy vamos a hablar sobre el rally impresionante que está teniendo Bitcoin. ¿Deberíamos de comprar, deberíamos de holdear, mantener o deberíamos de vender? Vamos a hablar de esto en el episodio de hoy. Vamos allá. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre el rally impresionante que está teniendo el Bitcoin. Y bueno, tenemos este rally principalmente por dos razones, que ha sido que se acerca el halving exactamente para el 19 de Más o menos, sí. abril más o menos. Y después también porque se sacó hace muy poco también el ETF de Bitcoin. Entonces, 11 ETF, de hecho. 11 ETFs, sí. es verdad. Emocionante. Muchísimo dinero ha estado entrando en el mercado, entonces ha hecho que el precio esté, bueno, de hecho, en máximos históricos. Y bueno, ¿qué has estado haciendo tú, Sebastián? Bueno, sí, un poco también para contar el contexto de lo que estaba hablando tú ahora como con respecto a las razones del rally del Bitcoin. Como bien decías, en parte es por los ETF, que son 11 ETF. Y una anécdota interesante que estaba leyendo el otro día es que decían que, por ejemplo, hubo un minuto donde estaba entrando más dinero al ETF de Bitcoin, en particular el de iShares. Sí. Estaba entrando más dinero ahí que al VOO, que es el ETF del SP500 de Vanguard, que es uno de los ETF más grandes que hay, y está entrando más dinero al ETF de Bitcoin que a ese ETF. O sea, está entrando una cantidad loca de dinero. Así que obviamente eso es uno de los factores más importantes. El otro factor también es que de los exchange, la gran mayoría de las personas están retirando, digamos, de Binance, de Coinbase, de Buda o del exchange, digamos, que cualquier persona puede tener. La mayoría de las personas están retirando el Bitcoin de ahí. Eso hace que haya menos liquidez en el mercado, y como hay menos liquidez, pero hay más demanda, porque obviamente cuando pasan este tipo de situaciones donde la gente está como súper entusiasmada por empezar a invertir en Bitcoin, hay mucha demanda, poca liquidez, por ende también hace disparar el precio, sobre todo en ese tipo de exchange descentralizados, centralizados, perdón, que son las plataformas más grandes de intercambio. Entonces eso hace que explote el precio del Bitcoin. ¿Por qué están retirando de los exchanges? Yo creo que, bueno, como ya también decía, el tema del halving, y ya se prevé, esto es bastante cíclico, generalmente es bastante predecible, digamos de alguna manera, el ciclo en el que se mueve el Bitcoin, que es prácticamente cada 4 años, existe esto del halving, que es cada cierta cantidad de bloques minados, pero no nos vamos a poner tan técnicos, digamos. Pero este ciclo responde básicamente de la misma manera todas las veces. Hay una fuerte subida, una fuerte caída, luego vuelve a subir después del halving. Entonces como que sí que hay ese tipo como de predicciones que la gente va haciendo, ese tipo de apuestas. Entonces la gente tiende a sacar el Bitcoin porque, claro, en este momento no está el interés por vender, o en ese momento no está el interés por vender, porque como está previsto de que Bitcoin llegue, incluso a algunas personas más arriesgadas dicen a los 100, 150 mil para fines de este año. Entonces la gente no tiene el interés de hacer intercambio con esa criptomoneda en este momento. A ver, vamos a desmenuzar todo lo que ha dicho Sebastián porque creo que algunas personas igual se han perdido de todas las cosas. Empecemos hablando del halving. ¿Qué es esto del halving y por qué nos interesa y por qué es una de las cosas que ha hecho impulsar? Empecemos diciendo ¿qué es esto del halving? Claro, básicamente, bueno, esto es como uno de los catalizadores, digamos, de la última subida. Y lo del halving es que básicamente cada cierta cantidad de bloques, que responde más o menos como a lo que está estructurado, es cada 4 años. Entonces es un evento que ocurre cada 4 años en el que básicamente se reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por minar el Bitcoin. Que recordemos que para ir produciendo más Bitcoin y para poder mantener la seguridad de la red, hay mineros, que son básicamente mucha gente con muchos computadores prendidos, que están resolviendo problemas matemáticos, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, esto lo que hace es ir construyendo bloques, y estos bloques es los que transportan de alguna forma, digamos, las transacciones de la gente que va haciendo. Entonces, cada un cierto número de bloques se reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por resolver estos problemas, digamos. Entonces eso hace que cada vez se vaya minando más lento el Bitcoin. Entonces se reduce o
digamos, se desacelera la inflación y como hay tanta demanda y hay menos inflación, es decir, hay menos moneda circulante, esto hace que el precio se dispare. Nos lo podríamos imaginar también un poco así como si fuese una mina de oro, ¿no? Que de repente, cuando llega determinada cantidad de oro extraído, a partir de ahí, pues a lo mejor es que tenemos menos palas, por así Claro, decirlo, entonces podemos extraer menos oro. Entonces, se hace más difícil. claro, se hace más difícil cada vez, o porque a lo mejor está, yo qué sé, más complicado la mina en particular, y entonces el oro que se extrae es menor, entonces sube el precio porque hay Claro. menos. Entonces eso, en palabras súper simples, es lo que está pasando con el halving este que llamamos. Claro, y esto es algo que, como decía, ocurre cada 4 años. Está programado, digamos, matemáticamente y tecnológicamente para que pase de esta forma. Entonces, por eso también lo que decíamos al principio de que esto, como de alguna manera, responde a un ciclo. Mm. Porque cada 4 años sabemos que va a ocurrir esto, y esto siempre es un catalizador de una bajada, luego una subida, luego una bajada y así. Entonces, de mucha volatilidad durante el periodo previo al halving y luego posterior al halving también siempre hay fuertes movimientos. Así es, entonces, claro, que como que hay mucha expectativa, ¿no? Hay mucho furor, mucho Mm, FOMO, como lo queráis llamar. Entonces todo el mundo, cuando se acerca el momento, en este caso más o menos el 19 de abril, pero todo el mundo estábamos diciendo que sería a principios de 2024. Entonces, desde hace ya unos meses que el precio está empezando a subir un poco con la expectativa, porque básicamente esto es psicología del mm, mercado, que está esperando que se viene algo importante, ¿no? mm, Y después, esto no es necesariamente lo que vaya a pasar, pero así ha pasado en los anteriores ciclos o halvings, que lo que pasa es que, bueno, si digamos aquí tenemos la fecha el 19 de abril, ¿no? mm, Entonces, meses antes ha empezado a subir el precio y digamos quizás unas semanas antes empieza a bajar. ujú. Empieza a bajar, incluso después, esto es lo que ha pasado en anteriores ocasiones, no es que esté leyendo el futuro, lo que pasará si se comporta al igual que lo ha hecho históricamente, ¿no? Las anteriores ocasiones, es que las semanas después también del 19 de abril también esté más o menos así bajado, ¿no? Claro. O sea, que esté perdiendo, digamos, valor o se mantenga como en una posición un poco más baja que lo que ha estado en los últimos meses. Ujú. Y después sí, después a lo mejor de un mes, me lo estoy inventando ahora, no sé los números exactamente de cabeza, pero ha sido la tendencia, ¿no? Entonces, después, al cabo del mes o así, sube con todo de nuevo y alcanza nuevos máximos, ¿no? El suelo, digamos, del mínimo al que llega a alcanzar es otro más alto que las Claro. veces anteriores. Como que esto me recuerda también de alguna manera lo que pasó, digamos, ahora con los lanzamientos del ETF, Sí. que de cierta forma hace lo mismo. Como cuando todo el mundo empezó a hablar, se va a aprobar, se van a aprobar los ETFs de Bitcoin, eran 11 ETF en su momento, creo que ahora incluso más. Eh, y claro, ahí el precio empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Todo el mundo, bueno, mucha gente se esperaba que una vez que se aprobaran y efectivamente salieran al mercado, iba a explotar aún más el precio y pasó todo lo contrario. Salieron los ETFs del Bitcoin y el Bitcoin empezó a bajar. Hmm. Entonces, al final, eso es lo que se llama como buy the rumor, sell the news, que es como compra el rumor y vende la noticia, que Claro. generalmente pasa en bolsa muy frecuentemente, de que todo el mundo, como por el furor de estar esperando este gran evento, empiezan a comprar, a comprar, a comprar, sube, sube, sube. Una vez que ya se produce el evento, se produce la noticia, digamos, es cuando el precio ya empieza a bajar. Con el ETF pasó eso, yo creo que con el halving, más o menos lo que decías tú, pasa más o menos de forma similar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo también me recordó muchísimo cuando estaba un poco analizando todo esto para ver lo que podía pasar o cómo se había comportado antes. Me recordó mucho a lo del ETF del Bitcoin y es lo que tú dices, lo de buy the rumors, sell the news, que es básicamente eso. O sea, estás, digamos, comprando cuando escuchas qué va a pasar y después cuando sale la noticia, ¿no? Ahí No. es cuando la gente aprovecha para vender y hacer ganancia, que se dice, ¿no? Bueno, y hablando de vender y hacer ganancias, ¿qué estás haciendo tú con el Bitcoin? Porque ya, bueno, ya para las que no nos conozcan, somos, digamos, nos gusta el Bitcoin, nos gustan las cripto en general y estamos invirtiendo en Bitcoin hace ya bastantes años. Entonces me imagino que todavía tenías Bitcoin en tus billeteras. ¿Qué estás haciendo con ese Bitcoin ahora? Bueno, esto lo hemos ido comentando en redes sociales, quienes nos sigan para Instagram ya lo sabrán, pero yo he vendido todo mi Bitcoin. Ujú. Todo, todo, todo. Todo, 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 todo. Vaya. Es algo, no sé si arriesgado,
pero es Ujú. como, pienso que es un poco contraintuitivo cuando uno está empezando en todo el tema de la inversión, quizás, porque la gente es como, ahora que está subiendo, ¿por qué vas a vender, no? Claro. Y ahora la gente lo que como más le impulsa es como el FOMO, las Mm. ganas de comprar para también subirse al carro. Entonces, pero realmente no. Es raro, sí, como que al final es como una, bueno, una reacción, digamos, humana, Sí, natural. Es como cuando ahí nos damos cuenta de lo poco racionales que somos a la hora de invertir, porque realmente, y esto no es que nosotros dos o los que nos están escuchando en este momento, sino que todos, digamos, como sí. el mercado como un todo. Es bastante poco racional y por eso ocurren este tipo de cosas, porque al final es como, ahora por ejemplo nos empiezan a llegar un montón de preguntas de cómo puedo empezar a invertir en Bitcoin, siendo que hace, no sé, 6 meses atrás estaba en 20.000, hoy está a 69.000 casi, 68, y claro, y ahora es cuando la gente se interesa en comprar, cuando es, digamos, el peor momento en ese sentido, Mm. porque uno cuando empieza a invertir no invierte en el momento más alto, sino que estoy buscando un precio más bajo de entrada, digamos. Entonces, pero sí que es como una especie de psicología un Sí. poco tonta que tenemos todos en general. Por eso también en algún momento surgió en esto más en la bolsa, ¿no? El contrarian investment, porque realmente lo correcto a hacer a veces es lo contrario de lo que te sale Mm. a nivel emoción como inversor, ¿no? Entonces realmente ahora que todo el mundo está con el furor, comprar, realmente no es un buen momento para Ya. comprar. De hecho, a mí hay un indicador que me gusta usar, digamos, como para saber cuándo comprar, que se llama el Fear and Greed, que esto es Ujú. como la codicia y el miedo. Ya, Sí, sí, sí. codicia. Bueno, y esto es como lo típico que dice Warren Buffett de que compra cuando haya miedo en los mercados Sangre en y, los mercados, claro, dice, sí, bueno, en las depende de calles. la exageración, digamos. Sí. Pero bueno, sí, en general como que es un indicador que por ejemplo en la página de CNN está o también está en la página de CoinMarketCap, en el Ujú. caso de las cripto obviamente. Y es un indicador bien interesante porque te muestra cuánto miedo hay en el mercado o si es que la gente está como ultra excitada con las cripto, digamos, Mm. con el mercado de las cripto. Y generalmente, el otro día estaba leyendo un estudio que decía que si es que la gente comprase solamente cuando el mercado está en miedo y Mm. vendiese cada vez que estuviese como en furor, digamos, siempre ganaría dinero. Y como hay una muy buena proporción, digamos. Entonces, de hecho, fue algo que yo empecé a aplicar hace ya un tiempo. Como que miro ese grafiquito, obviamente hay más indicadores que miro, pero no solamente eso. Mm. Pero es uno de los indicadores que digo, mira, o sea, sobre todo en los proyectos que son grandes, como el Bitcoin y Ethereum, que son proyectos muy estables, digamos. Quizás con las cripto más chiquititas, como las meme coins y eso, ya habrá que entrar en otro análisis, digamos. Pero en ese caso sí que lo hago y me ha resultado súper bien hasta ahora. Ya. O sea, es un buen indicador. A mí como que me da un poco de pena a veces porque cuando estábamos, yo creo que apenas hace un año, ¿verdad? De que Bitcoin estaba en los 20.000, 21.000 Sí. o por ahí. Y nosotros, claro, pues hablábamos de que habían buenas Mm, oportunidades, rebajas, ¿no? Que siempre le llamamos. Y ahí pues nadie nos pescaba, ¿no? Que dirían en ya. Chile. Entonces es como... Qué pena que en ese momento yo afortunadamente compré en varios momentos, porque me acuerdo que la primera vez, creo que fue en 2021, que estaba de nuevo, pues también me dio este furor, ¿no? Y quería entrar en el mundo Bitcoin. Y creo que lo compré a 40.000. Entonces luego, para promediar, que esto es algo que usamos también mucho en bolsa, es volver a recomprar en momentos donde está más barato. Entonces, Claro. si yo he comprado en 40.000, que bueno, no fue una buena compra porque tampoco era tanta rebaja. O sea, Ujú. visto en Visto ahora, perspectiva, claro. claro, ahora sí, pero en ese momento no, porque igual el máximo fue, bueno, también fue Mm, bastante alto, pero bueno, podría haber comprado más barato si me hubiese esperado un poco. Entonces lo que hice fue nuevamente comprar en 20.000, en 26.000, 30.000. Entonces al final me ha hecho bajar el precio promedio de compra del que tanto hablamos. Y es por eso que la estrategia de siempre estar comprando es bastante mm, efectiva. Por eso, porque al final el precio promedio por el que tú compraste, en este caso digamos cada Bitcoin o cada parte de Bitcoin, lo has podido reducir claro. muchísimo. Y has corregido también posibles malas decisiones porque de hecho ahora mismo, bueno, desde que llegamos a máximos históricos, cualquier persona que haya comprado Bitcoin ha ganado dinero. Claro, sí, eso es loco de pensar, en Sí, verdad. sí, sí, sí. Porque como, claro, alcanzó el máximo histórico, digamos, entonces ahora cualquier persona, aunque hayas comprado en el peor momento, Claro.
ya está ganando dinero. O al menos está igualado, digamos. Entonces sí que yo creo que la estrategia de promediar en general, tanto en bolsa como en las cripto, funciona muy, muy bien. Sobre todo en cripto yo encuentro que funciona a veces incluso mejor, digamos, porque como es tan volátil el precio y va cambiando tanto, tan rápidamente, digamos, porque hay días donde sube un 10%, baja un 15%, o sea, es así de volátil, digamos, el mercado de las cripto. Entonces, como funciona aún mejor, yo creo que la estrategia de promediar, como de decir, prefiero no arriesgarme todo porque incluso mañana mismo podría caer todo esto un 20% y no lo sé. Entonces, como no tenemos ni idea, ni tú, ni yo, ni nadie, digamos, entonces la estrategia, digamos, más infalible para invertir y sobre todo que te permita reducir lo que decías tú, reducir el precio promedio de compra y que después al final del tiempo, digamos que ya haya acumulado todo el Bitcoin y diga, ah, bueno, pero quizás en la primera compra compré en 45.000, pero después fui recomprando tantas veces a otros precios más bajos que al final mi precio promedio ya no es de 40.000, ahora es de 36 o 32. Claro. Entonces, claro, ahora sí que, digamos, llegó a los 69, está ahí al doble, digamos, del precio al que lo compraste tú en promedio, digamos. Entonces sí que es una súper, súper buena estrategia. Y hablando de estrategias, mucha gente estos días como casi nos llamaba locos de, pero ¿cómo es posible que hagan esto? También otras personas se sorprendían porque, claro, nosotros en bolsa seguimos una estrategia un poco, y también la predicamos mucho a largo plazo, nunca vender o en muy pocas ocasiones. Entonces, se puede separar un poco para que nos entiendan por qué estamos haciendo, digamos, ventas en cripto y no es algo que hagamos en bolsa. ¿Cuál es la diferencia? Claro, pareciera como que esa estrategia que nosotros siempre hablamos de estar promediando, de nunca vender y todo eso, como que no aplica o nosotros no la aplicamos. Claro. Pero no es que necesariamente no es que no la estemos aplicando, sino que yo creo que en el caso de las criptomonedas, como tiene un ciclo tan marcado, o sea, como pasa esto de lo que estábamos hablando en un principio, del halving, y hay un ciclo tan marcado de movimientos tan fuertes que ocurren sí o sí cada 4 años, que al final es como, tiene sentido hacerlo, tiene todo el sentido del mundo aprovecharse de estas situaciones, digamos. Porque cada 4 años esto va a ocurrir y el Bitcoin siempre se va a mover en el mismo ciclo. Y eso, y obviamente, en el caso, estamos hablando solamente en el caso del Bitcoin, pero el Bitcoin ocupa más del 50% del mercado de las cripto, por ende, lo que hace el Bitcoin lo hacen las demás criptomonedas. Ha aumentado, digamos. O sea, si es que el Bitcoin Claro. sube un 5%, después Solana va a subir un 10%. Y así va como, digamos, entre más pequeña la cripto, más fuerte es el impacto. Entonces, en ese sentido sí que o sea, tiene sentido hacer esa estrategia, digamos, de aprovecharse del ciclo que está marcado, ya hay una fecha en el calendario, digamos, casi, Sí. donde está grabado exactamente cuándo va a ocurrir. Entonces, es muy predecible. Entonces, sí que tiene sentido tener esta estrategia un poco más de digamos, trading, pero que no, o sea, si es que le vamos a llamar trading a algo que vamos a hacer cada 4 años, ya es un poco Ya. complicado. Pero no, yo creo que no alcanza a ser trading. Claro. Pero sí que aprovecharse de estos ciclos que son tan evidentes, yo creo que es una buena estrategia. Claro, eso es importante que quede claro, no es que estemos aquí todos los días comprando y vendiendo Bitcoin, eso pues necesita también un nivel como de atención y de horas de dedicación para hacer eso, que en este momento pues no estamos haciendo, a lo mejor en algún momento aislado, con poco dinero, pero no es relevante, ¿no? Entonces lo que sí que estamos haciendo es, bueno, cuando llegan estos momentos, en este caso, bueno, yo es la primera vez que lo hago, tampoco es que lo haya hecho muchas veces, entonces voy a vender y en los momentos donde se venga el famoso cripto invierno o una bajada brutal, pues ahí voy a aprovechar de comprar porque es que es cuestión de un año, o sea, cuestión de un año pasamos a 21.000 a 69.000. Claro. Es que es una barbaridad, entonces vale la pena a lo mejor aprovechar eso. Claro, y es que además aquí hay que considerar, digamos, de que esto no es el S&P 500. Claro. Esto es Bitcoin. Es el activo más volátil, digamos, dentro de la bolsa, porque ahora que está en bolsa también. Es Bien. el activo más volátil dentro de la bolsa, digamos. Entonces, en ese sentido sí que, o sea, tiene todo el sentido del mundo hacer esto y recoger ganancias cada cierto tiempo, por lo mismo, porque el ciclo es tan evidente de que estoy perdiendo. Entonces, y no pensemos de que esto ahora se va a transformar en el S&P 500 y que digamos que cuando miramos la gráfica del S&P 500 va de 0 a 1000 de forma casi que lineal hacia arriba. En el caso de las cripto, no. O
o sea, lo más probable es que volvamos a ver en 1, 2 años más, eso nadie lo sabe, digamos, de momento, pero vayamos a volver al Bitcoin en 25, en 30, en 35. O sea, esto no va a ir ahora de los 69 hasta los 200 en línea recta. O sea, Claro. lo más probable es que volvamos a ver el Bitcoin tranquilamente en 35, 30 mil dólares nuevamente. Entonces, tiene todo el sentido del mundo ir recogiendo ciertas ganancias a medida que vamos avanzando. Sí, yo me acuerdo porque al principio, cuando entré en todo esto de las cripto, y me acuerdo también, no solo con Bitcoin, sino también me pasó con Solana, que me quedé como así atrapada cuando ocurrió todo lo de FTX y toda la cosa. De esto hace también un año, Un ¿verdad? O poquito sea, más de un año, un sí. poquito más de un año ya, noviembre de 2022. Creo que Sí. sí, por ahí. Y claro, dije, "Pff, ya se fue. Solana ya. Y después ves que vuelve a recuperar tras un año. Mm, Entonces dices, es cuestión de paciencia. Es que es cuestión de un año. O sea, en bolsa han habido años donde se ha mantenido a lo mejor una empresa o incluso un grupo de empresas muy a la baja respecto a lo mejor a años anteriores. Y cuesta mucho más, a mm, pesar de que, bueno, las empresas americanas ya sabemos que les va bastante bien a largo plazo, pero claro, un año es que no es nada, o sea, no claro. consigues en ninguna parte un año es nada de espera en cuestión de inversión. Entonces, Claro, obtener ese tipo de rentabilidades en bolsa es literalmente imposible, digamos, o sea, no hay ningún otro activo que haya hecho esto. Digamos que en este momento Nvidia se le pseudo acerca, ya, pero claro, son casos muy aislados y no es la generalidad de la bolsa. El Bitcoin es el activo que te va a poder entregar el mayor rendimiento en la menor cantidad de tiempo, sí. digamos las cripto en general. Y en ese sentido yo por eso también estoy haciendo más o menos lo mismo, Mm, pero también una de las razones, aparte, digamos, de ir recogiendo ganancias, yo no vendí el 100%, ya. vendí yo creo que un poco más de la mitad. Pero aparte de ir recortando ganancias, es que ahora debo decir que las criptomonedas usaban un porcentaje extremadamente grande de mi portafolio, mucho más de lo que me gustaría admitir. Y entonces por eso aprovecho de vender y rebalancear de alguna manera el Ya. portafolio. Porque estaban ocupando un porcentaje, no iba a decir, no lo voy a decir exactamente No cuánto, es muy ejemplar, que digamos. pero claro, un porcentaje muy, muy importante en mi portafolio, entonces Mm, ya me empieza a incomodar cuando utiliza, o sea, cuando ocupa un espacio tan grande el portafolio. Entonces, para poder volver un poco a los porcentajes que tenía en mente desde el principio cuando creé mi cartera de inversión, eh, es necesario pegar unos tijeretazos y recortar un poco de las criptomonedas. No solamente en el caso del Bitcoin, también lo estoy haciendo con otras criptomonedas, pero yo creo que entre Bitcoin y Ethereum son las que más he tocado, digamos. Las ujú. otras estoy esperando todavía hay ciertos catalizadores, pero en general sí que he reducido bastante las posiciones que tengo en cripto, aprovechando eso, aprovechando de esta enorme subida que ha tenido y además que de poder reducir un poco el riesgo de mi portafolio en general. Matas dos pájaros de un tiro. Sí. Pero a todo esto, bueno, nosotros hemos vendido, yo he vendido todo, Sebastián ha vendido parte. No quiere decir que las personas que sigan, digamos, holdeando, que se dice, ¿no? Manteniendo su Bitcoin, estén siguiendo una mala estrategia, ni quiere decir que ahora todo el mundo tenga que vender porque nosotros lo estamos haciendo en absoluto. No es recomendación, simplemente estamos conversando de lo que nosotros estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Es importante también que cada uno entienda por qué está haciendo las cosas, bueno, en general en todo, pero especialmente aquí en el terreno cripto, pues es un terreno mucho más arriesgado. Sí, Entonces hay que siempre, siempre tenerlo en mente. Por eso, porque se sube y baja a una velocidad vertiginosa. claro. Entonces, bueno, para las personas que, por ejemplo, estén holdeando, también es una opción, también van a ganar muchísimo más que lo que se gana en bolsa. ¿Y qué opinas tú de esta estrategia como de ir a largo plazo? O sea, yo creo que, bueno, hay ciertos proyectos que me parece que sí, que tienen sentido, digamos, pero es que todavía ninguno de los proyectos ha mostrado la validez necesaria como para decir, porque, por ejemplo, yo lo hago con algunas empresas, o con el S&P 500 directamente, o por ejemplo con Apple, sí que es una empresa en la que invierto con cierta frecuencia. Hmm, ¿Eso por qué? Básicamente porque es la segunda o la primera empresa más grande de Estados Unidos, creo que es la más grande, y como una de las más grandes del planeta. Entonces, está demostrado, digamos, de alguna manera, de que o sea, de que la empresa tiene solidez, tiene una caja ridículamente grande, hmm. no tiene absolutamente deuda. Entonces, efectivamente es una empresa gigante que hace bien las cosas, que vende iPhones como churro, entonces le va bien.
Por eso yo creo que sí que tiene sentido ir invirtiendo de forma periódica. En el caso de las cripto es un poco más incierto. Ya. Sí que ahora hay cierta validez, o sea, cierta validación, perdón, yo creo que con respecto al Bitcoin ya está en manos de instituciones muy importantes, entonces sí que ahora se le entrega un poco, o se le otorga, digamos, esta validez extra. Pero en el resto de las criptomonedas, digamos Solana, Cardano, otras, los que le llaman las altcoins, Ujú. yo creo que en ese sentido, allí yo todavía no tomaría una estrategia tan de largo plazo por la incertidumbre que genera. Porque de momento el uso, digamos, de este tipo de tecnología sigue siendo bastante escaso. O sea, no sé si alguno de las personas que nos están viendo ahora, ¿cuántas veces han pagado con Bitcoin? ¿Cuántas veces han pagado con Solana? ¿Cuántas veces han pagado con... o cuántas empresas conocen que utilicen la red de Solana, que utilicen la red de Cardano? ¿Cuántos estados? Entonces, si es que digamos, la adopción de esta tecnología sigue estando tan, digamos, baja de momento, Ya. me cuesta asumir una posición, digamos, de largo plazo como si lo hago con ciertas empresas o con ciertos indicadores en bolsa. Pero hablando específicamente de Bitcoin, que ahora tenemos un ETF, que es la más grande, ahí las personas que van en largo, eh, yo creo que pues fácilmente, incluso entrando a 60.000, que ojalá que Mm. no, pero bueno, podrían ver duplicado su dinero en, digamos, el próximo año. ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que ahora hay que tener como más ojo con el tema del Bitcoin. Yo creo que cada vez, obviamente, a medida que los activos se van haciendo más grandes, las rentabilidades van a ser menores. O sea, ya no podemos Sí, esperar triplicar el dinero en no. un año, ni triplicar el dinero en 6 meses, y ni siquiera necesariamente que se duplique en un año. Eso ya es, yo no sé. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que Ujú. todavía estamos en una etapa bastante temprana. Pero como que a medida que se va agrandando, cada vez se va a hacer más estrecha esa ventana, digamos. Entonces, yo creo que es una estrategia válida, digamos, sobre todo en el caso del Bitcoin, de nuevo, como si es que es ese activo que ya está relativamente validado por el mercado general, yo creo que sí. Con otras cripto no lo haría, pero yo creo que igual así, igual teniendo esa estrategia a largo plazo, yo creo que conviene, teniendo claro que este ciclo ocurre cada 4 años, Mm. de ir recortando ciertas posiciones y volver quizás a invertirlas, digamos, en Bitcoin nuevamente, cuando vea la bajada de vuelta, digamos. Claro, este es de hecho mi plan. O sea, yo, por ejemplo, puse una orden de venta, ahora con 67.000 o por ahí, y lo vendí todo. Mm, Entonces, bueno, de hecho lo vendí en varias partes, ¿no? Para no jugármela tampoco a claro. todo, pero fue como alrededor de esa cantidad, de ese número. Uy, perdona que te interrumpa. Sí, Es que eso es un buen punto. Es un buen punto, eso sí, es lo de bien, la una jugada promedio. bien inteligente. De que promediar no es solamente para entrar, promediar Sí, también se promedia al salir. Así que sí. es un súper buen dato. Claro, bueno, para un paréntesis aquí, efectivamente, o sea, promediar para vender, porque yo no sé, por ejemplo, no sé si recuerdo ahora mismo, vendía 65, por ejemplo, y ahí puse una orden de compra. Y ahí cuando empezaba a subir, a subir, a subir, digo, bueno, pues para no perderme, ¿no? La venta más cara, voy a poner otra orden a 60 y... Puse, en el principio puse a 69, pero como hay pues 69... 800 o algo así, a eso no llegó. Y entonces luego la modifiqué y la puse como a 68.000. Entonces, digamos que me aseguré de vender una parte a 60 y... ¿Cuánto he dicho? 65, dijiste. 65 y después a 68. Entonces, digamos que me aseguré esas dos ventas porque podría haber vendido todo en 65, pero me habría perdido, digamos, esa parte Claro. que subió de más. Y a lo mejor si me hubiese dejado todo para el último momento de que nunca llegase a 68, Mm, pues ahí me quedo sin vender a una cantidad un poco más cara. claro. Entonces, en ese sentido, es lo que dice Sebastián de que está muy bien promediar también para vender, para no jugárnoslas toda a una carta, ¿no? Y claro, volviendo a ese tema, entonces vendí en varias partes y eso. Y después mi idea es cuando vuelva a bajar, cercándose al halving, porque hemos dicho que un poco antes y después del halving, ahí el precio baja. Eso ha pasado anteriormente. Lo dicho, no podemos leer el futuro, pero bueno, yo espero que pase eso. Y si no pasa eso, igualmente yo creo, esto sí que pienso que será así, de que volverá a bajar Sí. porque pasará alguna otra cosa que ha pasado ya en otras ocasiones, de que de repente por X, Y, Z
vuelve a bajar bastante de forma abrupta, que eso, lo dicho, no lo vemos tanto en la bolsa, y ahí pues hay una oportunidad de recompra. Entonces, ahora me acabo de asegurar, en mi caso gané 1.000 euros, tampoco tenía tanta cantidad, pero no sé si era al final un 30%, y de beneficio. Y entonces, bueno, me aseguro eso. Puedo recomprar, tengo ahora más dinero del que tenía antes Claro. para comprar, tanto si quiero comprar en Bitcoin, pero mi idea es también una parte en Bitcoin cuando baje y otra parte en altcoins que llamamos, Ujú. porque lo que hablábamos antes, el potencial de Bitcoin, como ya se está haciendo tan grande, la probabilidad de que se duplique, se triplique, se multiplique por 10, o sea, te hagas millonario de la noche Claro. a la mañana, eso ya no pasa. Entonces, sí que a lo mejor corriendo más riesgo, siempre hay que tenerlo en cuenta, sí que se puede conseguir con otras criptomonedas que no son el Bitcoin y son interesantes y a lo mejor están ahí más en las sombras. Igualmente, cuando baje el Bitcoin, también, como dice Sebastián, arrastra todas las criptomonedas, entonces también pueden haber oportunidades ahí para otras. Entonces, esto es lo que yo digo también, es coste-oportunidad, ¿no? Si Mm. tú, en la decisión de si una persona quiere comprar, o sea, mantener el Bitcoin o venderlo, creo que tiene que preguntarse, ¿qué voy a hacer con las ganancias? ¿Qué voy a hacer con ellas? Si no las voy a meter en ninguna parte o no pienso que estén ahí en el exchange o en la cuenta Claro. corriente, entonces, no, mejor déjalas en el Bitcoin y ahí por lo menos ganará bastante. Si no se acerca a los 100.000, pues a los 80.000 ya serán buenas ganancias, ¿no? Entonces, si no tienes un plan de qué hacer, de si volverlo a recomprar en Bitcoin o ponerlo en altcoins o cualquier otra cosa que tú quieras, creo que entonces no merece la pena. Pero hay que tener eso claro. Mm. Sí, yo creo que en el caso del Bitcoin, como veníamos hablando desde el principio, como que tiene un ciclo tan marcado que sí que merece la pena como volver a venderlo y ya luego recomprarlo más adelante y esperar darse un poco ese mini estudio, que tampoco hay que ser tan exhaustivo, digamos, que es bastante obvio como Mm. la forma en la que, digamos, en la que se mueve el precio del Bitcoin. Entonces, yo creo que es una buena forma de hacerlo, pero claro, teniendo en cuenta qué voy a hacer con ese dinero. O sea, si lo voy a tener parado en la nada, tratar de hacer algo con esa plata. Por ejemplo, en el caso yo del Bitcoin que vendí y que ahora en este caso están en USDT, Ujú. que son básicamente la moneda estable más popular, que moneda estable, para los que no sepan, es básicamente un dólar cripto, más o menos eso. Y yo ahora lo tengo, por ejemplo, en ahorros flexibles en Binance. O sea, digamos que eso me da, creo que me da, por decirte, creo que es como un 3 o un 4% al año, que no es nada, pero en lugar de mantenerlo en, digamos, en efectivo ahí haciendo absolutamente nada, de momento lo tengo ahí hasta que encuentre una oportunidad de inversión que me parezca interesante. Pero sí entendía que este era el momento para mí más cómodo para salir del Bitcoin o Mm. cerrar parte de la posición que tenía. Entonces, por mucho que quizás no tengo un plan en este momento súper claro de lo que voy a hacer, entiendo de que esa porción, digamos, del dinero que saqué va a seguir siendo una porción que va a ir destinada al riesgo. O sea, Claro. de que no lo voy a ir a comprar ahora en un departamento, ni lo voy a comprar ahora tampoco en oro, ni muchísimo menos, sino que entiendo de que ese capital que acabo de sacar lo voy a poner nuevamente en una posición de riesgo. De momento, hasta cuando me decida, de momento lo tengo en eso, en ahorros flexibles, que sí que me está dando algo. Entonces ahí lo voy a mantener hasta que encuentre una oportunidad, ya sea en Bitcoin cuando baje o en otras criptomonedas que vaya viendo por el camino. Totalmente. Bueno, pues para recapitular un poco todo lo que está pasando, estamos viendo un rally impresionante de lo que es el precio del Bitcoin, de cómo se está moviendo al alza. Nosotros, para sorpresa de muchos, hemos vendido nuestro Bitcoin, yo en mi totalidad y Sebastián en gran parte. Y bueno, está sorprendido mucho porque la gente normalmente, la psicología humana yo creo que intenta pues ir como a lo que hace todo el mundo y ahora hay mucha gente como comprando porque se ve el furor, pero no es necesariamente la mejor opción. Igualmente cada uno tiene que analizar cuál es su mejor opción y sobre todo lo que estábamos hablando ahora de qué es lo que vas a hacer con ese dinero. O sea, igual vas a destinarlo a otra parte que a lo mejor te genere más rentabilidad. Yo creo que lo principal es no dejarlo como ahí sentado sin Mm, hacer nada. Entonces, o tener un plan porque lo necesitas y eso pues está fuera de la cuestión, o porque a claro. lo mejor, bueno, quieres darle más rentabilidad y entonces sí lo puedes sacar y poner a otra inversión cuando caiga el Bitcoin, por Mm. ejemplo, que es mi estrategia, y en otras altcoins, o pues sigues directamente. En Bitcoin también es una opción. Pero es loco pensar eso como lo que hablábamos al principio, de
Si es que la gente si no estuviste interesado en Bitcoin, de comprar Bitcoin cuando valía 19.000, no entiendo por qué ahora en tu cabeza tiene sentido comprar Bitcoin cuando está en 69.000. O sea, si es que en ese momento no te interesaba, ahora menos. Entonces, pero bueno, es parte un poco de la psicología o que usamos todos a la hora de invertir en bolsa y en las cripto también. En verdad, cualquier tipo de inversión, cuando vemos que empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, es cuando más queremos entrar y cuando más ganas nos dan de ir a comprar, pero es el peor momento. Sí. Bueno, esperemos que hayas entendido un poquito más por qué hemos tomado esta decisión y hayas aprendido en general un poco más sobre este terreno de las criptomonedas que es nuevo para muchos. Bueno, esperemos que te haya gustado el episodio de hoy. Si es así, síguenos en Spotify y también síguenos en nuestro Instagram, camino.financiero. Y hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! Chao, chao.